ni de saludarnos. No, porque yo estaba entrando demasiado sobre la hora, probé y no hay forma. Ya hemos empezado, ¿eh? Vamos a ver. Buenas noches. Aquí estamos una vez más, Ernesto Ladrón de Guevara, preparando el programa de reflexiones para Informa Radio, como es habitual, y tenemos a una invitada que ya hemos tenido alguna otra vez, que es Mónica Nicoliello, a ver si lo he dicho bien, que siempre tengo Nicoliello, sí, Nicoliello. Lo he dicho bien, bravo, porque la última vez que te entrevisté no había manera de pronunciar debidamente tu apellido. Bueno, vamos a ver quién es Mónica Nicoliello. Profesora egresada del IPA. Del IPA, sí. Con especialización máster en Historia Iberoamericana del CSIC de Madrid y doctorado en Psicología de la Universidad Atlántica Internacional a Distancia de Estados Unidos. Publicaciones, 300 artículos, nada menos, de temas históricos en páginas digitales y prensa impresa. Un libro en coautoría bajo la dirección del doctor José Pedro Barrán, el cónsul Tomás Samuel Huz y la independencia de Uruguay, que se titula, de Ediciones Universidad de la República, un libro propio sobre tema original, la inteligencia emocional histórica, Editorial Planeta, y luego aquí no aparece, porque esto lo saco yo de Google, aquí no aparece el libro que te presenté en su momento, que era un libro, vamos a ver si quito esto, era que se llama Indígenas, era el tomo 1, sí. Indígenas no, indios, españoles y nuestroamericanos. ¿Cómo? Nuestroamericanos. Nuestroamericanos. El tomo 1. Sí, el tomo 1. Esa es la primera, pero ahora estamos en la segunda edición, o sea, la segunda parte, ¿no? Es así. La segunda parte, el tomo 2. La segunda parte, es decir, tenemos otro libro más sobre esta materia, que es una materia interesantísima, que es este libro que vemos aquí. Bueno, ese es el tomo 1. Este es el libro de la portada, esta es la portada del libro actual que... no, ese es el tomo 1. Este es el tomo 1. Ah, pues me he Pero no equivocado. importa, porque el tomo 2 está en línea con la temática que introduce el tomo 1. Así que es importante el tomo 1, porque el tomo 2 es desde otro punto de vista, desde otro eje temático, pero es su continuación. Bueno, tú haces concordar dos de tus formaciones, de tus especialidades, que son la psicología y la historia. Y eso es muy interesante, porque no es habitual, ¿no?, ver la historia desde el plano emocional, psicológico, espiritual, que es una parte de la psicología también. Y bueno,
desde el punto de vista de las querencias, de las aptitudes también, y de los afectos, ¿no? Que es lo que nutre el sentimiento y, por tanto, el sentido de identidad y pertenencia, las emociones volcadas hacia ese amor que sientes a tu patria. En este caso, la patria es la hispanidad. Yo hace poco dije en un programa que me hicieron que mi nación es la hispanidad. España forma parte de esa nación y, por tanto, yo soy patriota de la hispanidad. No se puede entender España sin la hispanidad, ni tampoco la hispanidad sin España. Pero, sin embargo, qué poco se entiende este concepto, ¿verdad? Sí, Mónica, de se acuerdo completamente. entiende muy mal este concepto de cómo podríamos estar sin nuestra historia. Si ya somos poca cosa, porque somos tan estúpidos que en 2 siglos, sí, digo bien, en 2 siglos hemos perdido esa relación con nuestro pasado y esa concatenación que teníamos con el mundo especialmente generoso, interesante, civilizatorio, humano, humanístico, que fue la hispanidad, la evangelización, el compromiso de España con los indios de allí, y los indios de allí queriendo a su monarquía porque la veían como protectora, etc. Y todo eso se ha derrumbado porque se derrumbó en un momento determinado los vínculos religiosos y antropológicos, y por tanto ya desde Carlos III ya todo eso se devino hacia la descomposición, ¿no? Sobre todo con la entrada de las ideas poulterianas, Rousseau, la Ilustración francesa, todo eso que fue sustitutorio de la religión, fue una parte importante de la decadencia de la hispanidad. ¿Lo digo bien? ¿Lo entiendes tú así, Sí, Mónica? coincidimos. Sí, coincidimos. ¿Y de eso tratas en tu libro? ¿De qué Sí, tratas el libro? sí, mi libro trata sobre el tema de la construcción de la identidad que yo propongo que se llame indohispana. Entonces, esa identidad indohispana está determinada por muchos factores, pero uno central al que dedico el libro es el de los encuentros, que por supuesto que pueden ser también en determinados momentos conflictos, pero estamos hablando de encuentros de civilizaciones y no de conflictos puntuales. Entonces las civilizaciones se han ido encontrando desde hace miles de años, incluso desde antes de Colón. Es decir, si nos ponemos a pensar que Hispania, por ahí empieza el libro, Hispania ya estaba en el mapa de Claudio Ptolomeo, que es del siglo II después de Cristo, junto con una serie de territorios que incluían la India, pero que también incluían el sudeste asiático, y eso estaba vinculado por un lado a través de las carreteras romanas, pero por otro lado a través de las rutas que se habían construido en Asia Central, por ejemplo, por los persas, y que las caravanas que terminaban llegando hasta China y más todavía, y la navegación por el Océano Índico, que por algo se llama Índico, y ahí está la India con su río Indo, pero también está Indochina, Indonesia. Bueno, los contactos, esos contactos que eran entre el extremo occidente, en el mapa de Claudio Ptolomeo, es decir, la reconstrucción del mapa de Claudio Ptolomeo que se hizo en función de la geografía de Ptolomeo durante la Edad Media, está una gran área que va desde el extremo occidente, que incluye las Islas Afortunadas, que eran las Islas Canarias, hasta las islas que se encontraban en la periferia de China, que muchas veces se las imaginaban y otras veces puede ser que provinieran de información china a través de las caravanas. Donde por otro lado, en Corea del Sur había una producción de mapas al estilo oriental, pero
pero había un centro cartográfico de la misma forma que lo había en Portugal y en España. Entonces, esos contactos son anteriores a Colón. La misma llegada a las Islas Canarias y todo el proceso de integración de las Islas Canarias dentro de la monarquía hispánica es anterior a Cristóbal Colón. Los franciscanos ya estaban allí evangelizando a los guanches y otros pueblos de las Canarias en el año 1350. En el año 1400, Enrique Trastámara, pero Enrique III Trastámara, envía una embajada, que fue la embajada de Castilla, de Ruy González Clavijo, sale de Castilla, y llega a Samarcanda, que era el centro de la ruta de la seda en lo que hoy es Uzbekistán. Entonces, el mundo se estaba integrando, incluso América. Es decir, en América había rutas que vinculaban, por ejemplo, la zona andina, donde se aprovechaba el tipo de transporte usando camélidos, es decir, no tenían el camello ni el dromedario, pero sí la llama y la alpaca, sobre todo la llama, era era un factor de transporte. La alpaca permitía elaborar tejidos, es decir, y aparentemente incluso el caballo llegó a existir, es decir, parientes de géneros dentro de la familia de los équidos, llegaron a existir en Norteamérica, pero se extinguieron. Es decir, había, en el caso sobre todo de América del Sur, a través de las llamas y una serie de carreteras que se habían ido construyendo desde antes de lo que llamamos los incas, había una red de comunicaciones. Por eso se encuentran objetos de valor a través de rutas de intercambio de Mesoamérica y Centroamérica y América del Sur. Y hay productos como la obsidiana, que se encuentra a lo largo de toda América, que era muy bien valorada porque se podían fabricar armas con un filo mucho más cortante que lo que puede ser el hierro, y además con la obsidiana se podían pulir espejos. Eran productos que se valoraban mucho y que circulaban desde América del Norte hasta América del Sur. Y el jade circulaba a través de Mesoamérica y Centroamérica. Ya en América del Sur había otro tipo de productos que circulaban, incluyendo el bronce, pero bronce arsénico, que es la primera etapa de la edad del bronce. Entonces hay una serie de contactos que se van gestando desde antes de Cristóbal Colón. Lo que hacen los reyes católicos y Cristóbal Colón es vincular todo ese mundo que ya se estaba entretejiendo. Y lo vinculan a través de un eje, que es una suerte de eje afro-europeo, que incluye las Islas Canarias, porque las Islas Canarias son fundamentales como puente hacia las Antillas, y la península ibérica, que la península ibérica siempre fue encrucijada de pueblos, de culturas y de civilizaciones. Eso no es menor, eso es que ya el mundo estaba, de alguna manera, mundializado o en proceso de mundialización. Los reyes católicos le dan a todo eso un sentido. Una de las categorías que me parece importante tener en cuenta, la introduce un autor que se llama Anderson de apellido, es de origen anglosajón, pero nació en China porque el padre era un burócrata del Imperio Británico. Eso le dio otra perspectiva, otro enfoque de las cosas. Y Anderson dice, bueno, ha habido tres grandes modelos de Estado. El Estado no es solamente el poder etático, el territorio y la población, o el orden jurídico y la infraestructura material. El Estado también es cómo la gente se lo imagina, cómo la gente se lo imagina. Entonces, él dice, han existido tres grandes tipos de comunidades políticas imaginadas. Tenemos la comunidad política imaginada, dinástico-religiosa, que es un momento en el cual los estados se fortalecen
en la época moderna, luego de la Edad Media, donde la comunidad imaginada era sobre todo religiosa, es decir, a la cristiandad. Después aparecen y se fortalecen las dinastías como Trastámara, y tenemos una comunidad política imaginada dinástico-religiosa, y eso también es claro con los Habsburgo. Y luego tenemos una transición que se produce en el siglo XVIII, en el caso de España, América, con los Borbones. Los Borbones, justamente por pertenecer a la Ilustración, como tú decías, están a medio camino con el Estado-Nación, el modelo de Estado-Nación que surge con la Revolución Francesa, que le genera un enorme problema y una gran corte en la evolución histórica de la monarquía hispánica, porque primero rompe y entorpece lo que había sido una alianza entre España y Francia, por ser ambas de origen borbónico, y luego con Napoleón. Napoleón provoca una gran crisis institucional. Ahora, todo eso termina desembocando un nuevo modelo de Estado, que es el que nosotros tenemos, que es el Estado-Nación. Entonces, para el Estado-Nación es muy importante apostar a valores de tipo regionales, incluso transformar lo que es una etnia en una nación y plantear a través del nacionalismo un ideal que es que toda etnia debe convertirse en nación y tener su Estado, con lo cual provoca una serie de dificultades, porque hay algunas etnias que han podido formar estados-naciones y otras no. Ese modelo de Estado, ya con la Primera Guerra Mundial, entra en crisis, porque uno de los factores de la Primera Guerra Mundial son los nacionalismos. Pero además ese modelo de Estado también entra en crisis porque el mundo está cada vez más globalizado, de una manera diferente de como estaba globalizado en la época de los Habsburgo, pero está globalizado. Entonces hay organismos internacionales que tienen más poder que los estados. Los estados, cuando hacen un acuerdo, firman un pacto con un organismo internacional, esa disposición con un organismo internacional, como pueden ser las Naciones Unidas, tiene más peso que la propia constitución del país. Entonces ya no podemos hablar de estados, naciones independientes y soberanos. Y el otro problema es que hay grandes empresas monopólicas que manejan más recursos, que producen más PBI del que puede producir un Estado-nación. Entonces, es un fenómeno que ocurre en el siglo XIX, que lleva a la ruptura de la monarquía católica universal, pero que nos ha debilitado, sobre todo en este momento histórico. Seguramente el modelo de Estado-Nación termine en otro modelo de Estado, es decir, otro modelo de comunidad política imaginada. Y ahí es donde aparecen, así como el Estado-Nación tuvo sus constructores de nación y de nacionalismo, ahí es donde aparecen los constructores de bloques, aunque esos bloques por ahora sean economicistas, el caso del Mercosur o el caso de UNASUR o de la CELAC, tienen una identidad desdibujada, y en esos bloques y organismos hay una región que no se hace sentir como lo que es la columna vertebral de esos bloques, que es Hispanoamérica. Hispanoamérica es la columna vertebral de Iberoamérica, de UNASUR, de CELAC y de todos los bloques, porque Brasil no tiene problema de unidad. Brasil son 25 estados y 5 regiones que están unidos y que nunca se separaron. El problema lo tenemos nosotros. Entonces, el unionismo como una corriente, ya sea hispanoamericanista o iberoamericanista o latinoamericanista, ha surgido en Hispanoamérica, no ha surgido en otro lugar. Los grandes pensadores de la unidad americana han sido hispanoamericanos, porque Brasil no tiene ese problema, y porque los territorios de Haití o las islas francesas del Caribe son un territorio marginal dentro de América. Y lo mismo las islas anglófonas o que hablan holandés,
o las Guyanas, esos territorios son marginales dentro de América, son parte de las 10 colonias que tiene el Imperio Británico hasta la actualidad en América, sin que nadie proteste, pero no son el espacio a partir del cual se podría impulsar un proyecto unionista. Y a Brasil tampoco le interesa mucho un proyecto unionista americano, porque Brasil está más orientado a lo que es el mundo lusófono, y ese mundo lusófono queda en África y en Asia. Entonces, vincularse con Hispanoamérica es como, bueno, una oportunidad más para colocar la producción brasileña, la industria brasileña, pero no como para construir una identidad colectiva. Y de ahí que fallen todos los organismos. Falla el Mercosur, falla UNASUR, falla la CELAC, porque hay un gran ausente, que es Hispanoamérica. Hispanoamérica ausente no porque no esté presente en las reuniones, sino Hispanoamérica ausente porque no está construyendo identidad de bloque. Y para eso estamos desperdiciando nuestra historia. Si no se trata de que nos quedemos en el pasado, pero se trata desde el presente de mirar el pasado, porque toda historia es historia contemporánea. Yo no miro el pasado con los ojos del pasado, porque eso es imposible. Miro el pasado con los ojos del presente y de las necesidades del presente siempre, aunque crea que lo hago de otra manera. Entonces, de una forma consciente, podríamos mirar nuestro pasado y encontrar las claves de por qué en nuestro pasado sí hubo unión. Y una de las razones es esa. La comunidad de la cual formábamos parte era una comunidad política imaginada, dinástico-religiosa, que había tenido, forma previa, una base de comunidad imaginada religiosa. Entonces, esa comunidad imaginada religiosa que compartimos todavía, por ejemplo, con Filipinas, es decir, con los países por los cuales se expandió la religión católica y se sigue expandiendo, nos da una base a partir de la cual sentirnos hermanos, compartir el mensaje cristiano, que después pasa a ser cristiano católico porque aparecen una serie de grupos que se van separando. Pero eso nos unía en torno a un ideal. Y luego aparecen las dinastías, las monarquías. Entonces, el vínculo con una determinada monarquía, pero que esa monarquía se presentaba como católica, porque si no, hubiera sido poco probable el vínculo. El vínculo venía en la medida que esa monarquía se declaraba defensora de la fe. Pero el vínculo con esa monarquía y luego con todo el orden jurídico, que es inmenso, el orden jurídico que va apareciendo, que son las leyes de Indias, que llegaron a regir incluso en Guinea Ecuatorial, esas leyes de Indias, una serie de costumbres, de formas de vida, de modelos de vida, pensados especialmente a propósito en las instrucciones que Felipe II le da a los nuevos pobladores en 1573, porque había que ser modelo de convivencia y de sociedad para poder convencer a los demás pueblos. Los pueblos hispanos, o incluso ni siquiera hispanos, sino cristianizados, gente que ni siquiera venía de España, sino que habían sido cristianizados, era la minoría frente a millones de habitantes en un continente donde la gente no era cristiana. Entonces, transformar el estilo de vida de tal manera que sirviera como ejemplo para que millones de indios americanos se sumaran al proyecto, eso es algo que formó parte del éxito de por qué nos mantuvimos unidos durante 300 años. Sí, efectivamente, aquí hay varios factores que en el ámbito geopolítico, tú defines muy bien el ámbito geopolítico de hoy, la necesidad, ¿no? Enuncias la necesidad, haces una aspiración a resolver nuestro ensimismamiento. Es un problema quizá de ensimismamiento, ¿no? de mirarse demasiado para adentro y no ver lo que hay fuera, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se puede vencer? Porque es que aquí tenemos varios factores. Por una parte, la mediocridad de la clase política en toda la extensión del ámbito hispano.
no solamente en el ámbito hispano, también en Europa, pues de momento, eso está empezando a cambiar, pero de momento, pues eso. No hay visión de la jugada en un contexto geopolítico del globalismo dirigido por élites plutocráticas de los grandes fondos multinacionales, que son los que tratan de copar todos los controles de la máquina del funcionamiento de las sociedades mundiales, ¿no? Pero claro, pudiendo ser Hispanoamérica algo impresionantemente potente, que seríamos más importantes, hubiéramos sido, ya ha pasado, más importantes, por supuesto, que Estados Unidos, que China. Recordemos que controlábamos la ruta de la seda respecto a China, Filipinas, las Molucas, todo eso. Controlamos la economía, en realidad, cuando fuimos algo, ¿no? Algo importante, no algo, fuimos una globalización. Claro, todo eso, estamos en un punto de, ¿cómo diría yo? De pasmo, ¿no? Estamos pasmados, ¿no? Observando el espectáculo como si no fuera con nosotros y sin hacer absolutamente nada, fragmentados, divididos, y en España en una situación absolutamente necia, estúpida, de seguir la pauta, la música que dirige el mundo anglo para que no renazquemos, para que no renazcamos. Y es imposible renacer en estas posibilidades o no. Es decir, aquí estamos haciendo pedagogía, tú haces pedagogía, estás haciendo educación social, para que la gente se entere de lo que fuimos, de por qué nos hemos caído y si podemos levantarnos. ¿Cuánto puede quedar para llegar al punto en el que la gente sea consciente de que la solución no está en votar a tal o cual partido, sino que está ponerse todos a una, exigiendo a las instituciones, a la clase política, a los poderes fácticos, que empiecen ya a trabajar en la dirección de la unidad, ¿no? Tú dices mucho en tu libro, citas mucho la quinta revolución industrial, en la que ya estamos, tecnológica. Te he oído a ti en diferentes entrevistas que te sigo, entrevistas que te hacen, que eres maravillosamente didáctica. Tenemos cantidad de recursos minerales, todo lo que se necesita, litio, selenio, no sé, todo lo que se necesita hoy para la tecnología la tenemos. Se lo está llevando China. ¿Cómo podemos romper esa especie de síndrome de, no sé, ¿cómo diría yo sin insultar? Pero es que me sale el insulto, de la tontuna colectiva. No sé si... Tontuna colectiva. Estamos dando pasos acelerados y agigantados para que la gente tome conciencia de esto, de la posibilidad de ser un polo geopolítico determinante en el mundo, toda la hispanidad, por el idioma, por la antropología, por los recursos, por el universo que hay dentro de la hispanidad. ¿Cómo poner en marcha todo eso? Esa es la gran pregunta. Tú lo has estudiado muy bien y estás intentando clamar, no sé si en el desierto, yo creo que no, yo creo que estamos empezando a arrastrar gente en esta toma de conciencia, ¿no? Que ya lo decías, por cierto, Ramiro Di Mattu, en su momento, que no podíamos estar con el exotismo, con el naturalismo y con el extranjerismo, es decir, mirando hacia afuera, admirando al vecino que ha estado machacándonos y impidiendo la hegemonía española en el mundo, que lo fue. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ahí, Mónica? Bueno, así como hubo una serie de factores históricos que favorecieron la unidad, también hubo una serie de factores históricos que favorecieron la división. Es decir, que tenemos que primero pensar, a ver, qué es lo que pasó para que hubiera unidad y qué es lo que pasó para que hubiera división. La unidad estaba generada por esa religión colectiva y por esa fidelidad a la monarquía,
Y la división vino generada por la actitud de los que antes habían sido los patriciados, que sobre todo eran los comerciantes de las ciudades, de querer dominar su entorno y querer acaparar unos recursos que la legislación no consideraba que fueran suyos. Es decir, si uno lee las leyes de Indias, los dueños de los recursos y de los territorios en América son los indios, y los criollos están ahí junto con los españoles, porque la escuela de Salamanca dice que hay un derecho natural a emigrar, a crear residencia, a residir, a comerciar y a difundir las ideas propias. Entonces, con esos elementos tú tenés que una persona de un continente puede trasladarse a otro continente. Pero eso no significa que esa persona, sus descendientes, sobre todo, esos criollos, sean luego los dueños del territorio. Y ellos trataron de construir una lógica donde sí fueran los dueños del territorio, con la idea de que, bueno, eran americanos. Entonces, estos son españoles, nosotros somos americanos, separaron dos términos que iban juntos, porque el criollo era el español americano, separaron esos términos y entonces pasó a haber un español que antes se decía peninsular, bueno, pasó a ser sinónimo español de peninsular, y había otros americanos con derecho a ser los dueños de los recursos y del territorio, y a nadie planteó en ese esquema que en realidad los dueños de los recursos y del territorio eran los indios americanos. Y esos patricios, ese patriciado llamamos porque eran los fundadores de las ciudades, como el patriciado romano. Esos patricios entran en situación de guerra civil, es decir, el movimiento juntista, en el momento en que entra en crisis la monarquía hispánica, se forman juntas en distintas ciudades, y luego se forma una junta central y luego un consejo de regencia, pero determinado tipo de juntas americanas, sobre todo, aprovechan para romper, ya sea con la Junta Central Suprema, como con lo que viene después el Consejo de Regencia. Empiezan a discutir el tema de la representatividad, la soberanía y otros que no se sientan representados a través de esos organismos, y lo que hacen en realidad es generar una guerra entre instituciones. Y luego esa guerra entre instituciones la terminan llevando a un plano de regionalismos. Ustedes son los peninsulares españoles, nosotros somos los americanos, y como somos americanos, entonces, bueno, tenemos que romper el vínculo y a su vez ser los dueños del territorio, de los recursos. Nadie estaba pensando, salvo en algunos casos muy puntuales, que además después también, en cuanto hubo oportunidad, fueron dejados de lado, pero nadie estaba pensando que esos americanos eran los indios americanos, los indoamericanos. Y esa guerra civil, además, termina favoreciendo a aquellos que tienen más poder, aquellos que controlan más recursos, y sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de vincularse con Inglaterra. Y de ser reconocidos por Inglaterra. Fíjate que en el año 1825 es Inglaterra la que reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. España no, la monarquía hispánica no la reconocía. Inglaterra las reconoce porque Inglaterra quiere comerciar con esas provincias. Es decir, los reconocimientos de independencia por el resto del mundo, además de las proclamaciones propias, vienen de aquellos países que quieren favorecerse dejando de lado a los comerciantes españoles. Empiezan a desaparecer los comerciantes españoles y se introducen, en el caso del Río de la Plata, por ejemplo, cada vez más comerciantes ingleses a partir de 1810, que es cuando se forma la Junta de Mayo, que es la Junta de Mayo la que va a terminar rompiendo con el Consejo de Regencia. Y entonces ese patriciado se convierte en oligarquía, justamente como resultado de esa guerra civil que favorece a los más fuertes, o sea, a los grupos de élite más fuertes sobre los más débiles. Las oligarquías son grupos, como ya decía Aristóteles, una oligarquía es un grupo dirigente, pero que controla
los recursos económicos, los recursos políticos, los recursos sociales y hasta los recursos culturales, es decir, lo que hoy llamaríamos el capital social, el capital económico, el capital político, el capital cultural. Eso les da un enorme poder. Pero además se reparten su poder con las burguesías y con altas burguesías y oligarquías, al principio británica, después norteamericana y después de otros orígenes sin importar. Entonces, ni siquiera ellas, esas oligarquías, son las dueñas del territorio de los recursos, sino que es una dominación compartida. Eso les da todavía más poder. Porque ¿qué es lo que está en la base de esas oligarquías con un poder compartido con otras oligarquías de otras partes del mundo? ¿Qué es lo que está en la base? El miedo a la gente, el miedo al pueblo, el miedo a esas raíces hispánicas que, como decía Sarmiento, son la barbarie. Entonces, a mediados del siglo XIX surge esta dicotomía de civilización y barbarie. Los civilizados son todos los que están al norte de los Pirineos, es decir, Francia, Inglaterra, Alemania. La barbarie nos vino de España y el mestizaje con el indio, peor todavía, y con el negro ni te cuento. Entonces nosotros seríamos los bárbaros. Dan vuelta una tortilla porque la verdad es que la civilización propiamente dicha era Hispanoamérica, pero ellos dan vuelta la tortilla donde pasamos a ser los bárbaros. Y como además había habido una enorme destrucción de recursos, que a lo largo del siglo XIX estar matando gente, quemando edificios, confiscando propiedades, fusilando gente, bueno, todo eso, decapitando gente. Todo eso es una enorme destrucción de recursos y una enorme destrucción de personas, de seres humanos. Claro que al final de ese siglo XIX quedamos en una situación lamentable, por supuesto, pero porque se interrumpe un desarrollo. Y en cambio se fortalecen esas oligarquías. Y esas oligarquías crean un discurso. Las oligarquías tienen que presentar a alguien como el autor del desastre. Entonces el autor del desastre es ese bárbaro, que es el español. El español es un bárbaro porque tiene procesiones de Semana Santa y corridas de toros, por ejemplo. El indio es un bárbaro porque, bueno, anda viviendo en unas casas precarias. El negro es un bárbaro porque vino de África. Entonces, lo que es la gente, lo que son nuestras raíces, empiezan a considerarlo bárbaro, lo desprecian y lo dejan de lado. Hubo países donde los indoamericanos no pudieron votar, como Bolivia, hasta la segunda mitad del siglo XX, o donde si un indoamericano o un mulato quería aprender a leer y escribir, sobre todo un indioamericano, le cortaban las manos. Y ahí estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, todo eso les da un enorme poder para mantener una separación, que además tiene un apoyo extranjero de unas potencias que por otro lado son muy poderosas. Ahora, ¿qué pasa con la gente? La gente en realidad, la gente a la cual le tienen miedo, no piensa como ellos. Lo que pueden hacer con la gente es, a través de los medios de comunicación y su hegemonía cultural e ideológica, es meter ciertas ideas y valores en la mente de la gente y ir destruyendo lo que siempre fue el pensamiento hispánico o indohispánico o pensamiento mestizo, porque también España pasa a ser mestiza en el momento que tiene el contacto con América. Entonces, ir destruyendo lo que está en las raíces del pensamiento de la gente. Y el pensamiento de la gente no es ese individualismo ni esa ambición sangrienta, ni ese abuso del poder. Es un tipo de pensamiento comunitario, solidario, de compartir, compartir los afectos, compartir los bienes, compartir a tal punto que en la Revolución Francesa, que es el gran ideal de estas oligarquías,
la Revolución Francesa tuvo que dictar una ley, que es la ley Le Chapelier, por la cual se abolían los gremios. Porque los gremios justamente habían estado vinculando a los trabajadores. Entonces el trabajo que era colectivo, no solamente fuera de la casa, sino dentro de la casa, donde las vecinas y los vecinos compartían, todo eso forma un tipo de mentalidad. Y si nosotros podemos traducirlo, sí, a un tipo de pensamiento, que además aparece en la literatura también, en lo mejor de la literatura. Eso nadie lo ha podido destruir, eso nadie lo ha podido erradicar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y lo que se puede hacer es ese movimiento de ida y vuelta que nos plantea Cervantes en el Quijote, esa conversación entre un Quijote que está ido porque leyó mucho, pero un Sancho que conoce perfectamente, es más grosero, pero conoce perfectamente la sabiduría popular, y ahí lo que hay es un diálogo entre el mundo libresco y el mundo popular y sabio a partir de una experiencia que viene incluso de generaciones atrás. Esa ida y vuelta que era lo característico por ejemplo, del siglo de oro que yo le digo indo-hispano, porque no está representado solo por autores españoles, sino por cronistas, cronistas que no son solamente españoles, sino que hay cronistas mestizos y hay cronistas indoamericanos. Ese mundo que era un ida y vuelta de experiencia práctica de la realidad con los libros que teorizaban, eso es lo que en realidad nunca ha dejado de existir y es por donde se puede tomar las cosas para superar esta división que imponen las oligarquías. Ahora, el Estado-nación oligárquico, lamentablemente, hay un momento en el cual eh, entra en crisis o va a entrar en crisis. Hay momentos en que ha entrado en crisis, por ejemplo, los años 1930, donde hubo una crisis muy importante del capitalismo que afectó las relaciones que se mantenían de subordinación buscada, porque la subordinación se buscó, no fue una fatalidad, no fue una herencia, fue una subordinación que se buscó. Bueno, en los años 1930 eh, pusieron en duda y debilitaron esas relaciones de subordinación y cada vez que, sin embargo, las oligarquías logran restablecer estos vínculos que son de exportación de materias primas para que otros países las industrialicen y desarrollen la tecnología, nosotros quedamos en una situación donde no es el desarrollo industrial lo que importa. Mientras eso sea así, ellas prosperan. Cuando se hace necesario industrializar el país porque hay una crisis global del capitalismo, entonces dudan y empiezan a invertir el dinero en otro lado. Sin embargo, ningún gobierno ha conseguido modificar esta relación porque en definitiva todos los gobiernos son oligárquicos. Hasta que llegue el momento, que probablemente esté llegando ahora, donde cada Estado-nación no pueda mantenerse por separado y sea necesario construir el bloque. Pero eso lamentablemente tiene un costo humano, que es lo que estamos viendo en cada uno de nuestros países. No solamente es el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado, unos niveles donde la violencia es 8 veces más alta que en el resto del mundo, justamente por la forma que estamos organizados, sino otro tipo de cosas que están pasando y que son los síntomas de una degradación que hace que nuestras sociedades, así como están, con esos estados nacionales oligárquicos, no puedan seguir sobreviviendo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque sabemos que esa es la realidad objetiva, pero con la realidad objetiva sola no alcanza. Entonces hay que trabajar sobre la parte subjetiva, que es la toma de conciencia y que es el pensar un proyecto para de manera organizada
avanzar en una línea contraria, porque esta es grotesca y además es inviable. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, realmente un pensamiento hispánico que es previo a cualquier ideología. O sea, antes de que aparecieran las ideologías, ya había pensamiento hispánico. Y ese pensamiento se fue desarrollando. Lo que pasa que se lo desacreditó. Se lo desacreditó como bárbaro, como que no era científico, bueno, de distintas maneras. En una palabra, se lo desacreditó, se lo olvidó, se lo relegó, se pusieron en pedestales a otros que en realidad lo que estaban haciendo era copiar. Por ejemplo, la enciclopedia francesa solamente de pasada menciona que hay alguien llamado Gómez Pereira que planteó primero que Descartes no solamente el método racional, sino las ideas mecanicistas, y además Gómez Pereira decía, bueno, yo estoy poniendo por escrito lo que todo el mundo sabe y todo el mundo comenta. O sea, no estaba diciendo yo soy un iluminado, estoy inventando, me acaba de salir de la chispa, no, era una sabiduría, un conocimiento compartido donde no había nadie que quisiera presentarse como el iluminado. Todo eso cambió, fueron tomadas ideas que eran españolas y se las presentó como salida de la mente de grandes genios. Y lamentablemente ese siglo XVIII, que se llamó siglo de la Ilustración y de las luces, es el siglo, por ejemplo, donde más prosperó la esclavitud. Sí. Y entonces, ¿qué era lo que se buscaba con ese discurso racionalista, iluminista? Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, y hay que valorar realmente a los que corresponde, y eso es mucho lo que podemos hacer en ese sentido, difundiendo, leyendo, compartiendo, reflexionando, relacionando. Es mucho lo que podemos hacer en ese sentido entre todos, porque si nos ponemos a pensar somos muchos, o podemos llegar a ser muchos que estén de acuerdo con que la manera como están organizadas las cosas ahora no nos sirve. Es decir, somos pobres porque estamos divididos. No es que estamos divididos porque somos pobres. Sabemos que la geopolítica es una disciplina que han inventado los poderosos para determinar cuáles son los recursos que permitan generar más poder. Pero la geopolítica en nuestras manos sería la reflexión acerca de los recursos que pueden usar los más débiles para hacer sentir su voz en el mundo. Y entre los recursos geopolíticos probablemente la conciencia de la identidad sea uno de los factores más importantes. Efectivamente. Una identidad fabricada mediante el conocimiento, la difusión, el estudio, mucha lectura. Estamos en un momento crítico en el que la sociedad tiene que tomar una actitud proactiva, ¿verdad?, para que estas ideas tomen cuerpo por conciencia colectiva, sentido de pertenencia y, sobre todo, erradicar el adoctrinamiento en las aulas y constituir un nuevo centro de saber en la universidad, que se ha derrumbado todo el edificio de las humanidades en la enseñanza secundaria. Y esto no es ingenuo ni es porque los gobernantes no sepan gobernar, sino que esto está dirigido para que la gente no sepa. Y luego que la gente se mueva por tópicos, mitos, mentiras y ideas que son absolutamente falaces, ¿no? Porque la realidad, la verdad histórica la tenemos ahí. Lo único que hay que hacer es leer. Cada vez hay más libros, cada vez hay más vídeos como este, cada vez hay más difusión de lo que fue la hispanidad y los elementos que constituyen, que configuran el concepto del ser,
y los factores de la hispanidad que le hicieron grande, ¿no? No tanto se ha estudiado, no tanto porque aquí queda al descubierto mucha miseria humana, porque a partir del siglo XIX, básicamente, pero antes también, aquello fue decayendo. Por ejemplo, cito un ejemplo, la expulsión de los jesuitas fue una catástrofe, porque además los jesuitas tomaron opción, y hemos tenido al difunto Papa como ejemplo, tomaron opción por la leyenda negra y tomaron opción con el alineamiento con aquellos que censuraban la forma de hacer las cosas en América, ¿no? Por parte de los hispanos, cuando fue precisamente fueron ellos, junto con los franciscanos, dominicos, etcétera, los que construyeron aquel gran edificio humanista de civilización y de respeto a la dignidad humana. Pero claro, ese despecho desde el punto de vista humano, comprensible, con la expulsión de los jesuitas, nos alejaron de los jesuitas. Y eso fue también una catástrofe desde un punto de vista fáctico, ¿no? Recomponer esas piezas es reconstruir un mundo que tiene una parte espiritual que se ha desmoronado y que tiene una parte histórica, cultural, de conocimiento, del molde cognitivo que hay que reconfigurar. Yo creo que tú estás haciendo, Mónica, una labor espectacular en este sentido, con una generosidad enorme, un trabajo impecable y con un saber que, bueno, como ha dicho hace un momento Marcelino Lastra, que ha puesto aquí un mensaje, un saber que resulta referencial para que la gente vaya tomando conciencia y contacto con lo que fuimos, dejamos de ser, pero seguimos siendo. Lo que pasa es que eso está muerto, está latente. Hay que sacarlo, hay que empezar a sacarlo. Como he dicho antes, estamos ensimismados en nosotros mismos, sin darnos cuenta de que nuestros linajes respectivos, de abuelos a tatarabuelos, bisabuelos, joder, pasaron por el mundo, que no somos nuevos en esta historia. Somos simplemente descendientes y tenemos un legado ahí, ¿no? En fin, me gusta mucho ese elemento emocional que tú le das a tu libro cuando hablas de nostraamericanos, ¿no? Nostraamericanos, ¿no? Nostraamericanos. El nostraamericanos tiene un concepto de somos nosotros, qué orgullosos estamos, ¿eh? Somos nosotros, lo nuestro. ¿Eh? Ese concepto de lo nuestro, del orgullo de pertenecer a una estirpe, a una dinastía de gente que fueron a América a hacer algo inaudito, jamás hecho. Eso lo podemos recuperar. O sea, estamos haciendo muchas cosas en 5 años. Es una revolución lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que claro, el tiempo pasa y la geopolítica avanza. No vamos al mismo ritmo de la geopolítica. Ese es el problema. ¿Cómo alcanzar a esa velocidad que tiene la geopolítica? Antes de que salgan con nosotros y con nuestra voluntad los que están gobernando esto. Sí, lo que estamos muy influidos por la política partidaria y la ideología sectaria. Entonces eso dificulta la reflexión profunda. Y en cambio incentiva prácticas que tienen que ver con la desacreditación de justamente el que tengo al lado y que podría apoyarme y ser parte de un proyecto. Ahora, mi experiencia es que cuando se va con una propuesta que es verdaderamente de pensamiento hispánico o indohispánico, o sea, porque tenemos que pensar que por suerte se produjo algo inédito, que fue el abarcar un área tan grande del mundo donde nunca se ponía el sol,
Si tuviéramos el mismo uso horario, en un lado sería de mañana y en otro de noche. Pero estamos pensando en, o viendo el árbol y no viendo el bosque, justamente porque hay una serie de influencias que incentivan el conflicto con el prójimo. Ahora, la experiencia es esa. Mi experiencia es esa. Mi experiencia es que desde un discurso o desde un planteo realmente antropológico, a nadie le caben dudas. A nadie le caben dudas. El libro y estos planteos despiertan interés en todo el espectro político. En todo el espectro político. Si tú vas a ver gente presentando el libro y hablando bien del libro y leyendo el libro, este tomo 2, el tomo 1 que tú comentabas, habla de la quinta revolución industrial, que es un proyecto anglosajón que se propone crear seres que sean en parte biológicos y en parte robóticos, y lo están haciendo. Algunas veces eso es para bien, por ejemplo, para que los ciegos vean, y en otros casos uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo de que se vayan sustituyendo partes del ser humano por robots, por máquinas? Porque hay ahí un pensamiento que ellos llaman transhumanista, Sí, pero es un proyecto de los anglosajones. sí. Ahora, ese proyecto de los anglosajones avanza porque nosotros no tenemos un proyecto alternativo y porque despreciamos mucho lo que es la inversión en la cultura o en la ciencia, en la tecnología. Los gobernantes no invierten en eso. Y en cambio se gastan de pronto millones en campañas electorales, en campañas para desacreditar a fulano, mengano. Así tú vas a lo antropológico, lo que es lo básico, el pensamiento hispánico, todo el mundo va a estar de acuerdo. Y ahí se puede avanzar. Porque ese pensamiento hispánico o indohispánico o afro-indo-hispano, para que todo el mundo se sienta representado, ¿verdad? Pensamiento indo-afro-hispano, es como si dijéramos un poliedro, o sea, una figura que tiene varias caras, y entonces esas varias caras en el siglo XX, en la medida que sufrimos una amnesia, porque hubo gran machaque, esto es barbarie, tenemos que olvidarnos de esto, bueno, entonces la ilustración es esto, entonces hubo una amnesia, un lavado de cerebro colectivo. Pero ese lavado de cerebro colectivo no es total, no es 100%. Y el pensamiento hispánico es poliédrico. Entonces, las personas, incluso desde sus ideologías, suelen encontrar resonancias en lo que ellas piensan del punto de vista ideológico, y lo que va quedando y está a nivel de inconsciente colectivo de ese pensamiento hispánico. Entonces, hay uno que lo interpreta como el falangismo es esto. El pensamiento hispánico está representado por el falangismo. Y hay otro que lo interpreta como, bueno, lo mejor que hay es el socialismo, pero su socialismo no es cualquier socialismo, es un socialismo donde él cree, pero no se da cuenta, que está pensando algo nuevo y realmente lo que está pensando es algo que está en el subconsciente colectivo. Y como en el subconsciente colectivo está la idea de lo comunitario, hay quien lo puede traducir como socialismo, y no es socialismo. Entonces, esa cosa poliédrica puede dar lugar a que unos sean de izquierda, otros de derecha y otros de centro. Pero eso apareció después. Si todas esas personas realmente tomaran conciencia de lo que fue el pensamiento hispánico, que era la fuente de todo eso y algo capaz de abarcar todo eso, y que las ideologías son como si tomáramos un ser vivo y lo hubiéramos separado en partes, que es matarlo, o sea, lo cortamos en pedazos,
a un ser vivo, lo matamos. Cuando la gente empieza a ver el ser vivo, no una pata del cordero, sino el cordero, no la cabeza del cordero, no el cordero. Cuando empiece la gente a ver a ese ser vivo en su totalidad, se va a dar cuenta que lo que tiene es una parte, y que es una parte reduccionista y simplista de las cosas. Y que ese cordero no solamente es la realidad, que ese cordero es un pensamiento elaborado durante siglos, por no decir milenios, porque nuestros territorios, tanto la península ibérica como América, están habitadas en milenios, y a lo largo de todo ese tiempo se fue produciendo sabiduría. Entonces, cada uno va a encontrar, es cierto que hay diferencias que son de intereses y que quien está separado por intereses y tiene mala fe, nunca va a buscar la unidad, va a seguir perpetuando la división. Pero en la medida que se conozca mejor este pensamiento que es la intrahistoria, ¿verdad? Unamuno decía, está la historia de los periódicos, sensacionalista, que es como la espuma del mar, y después está la intrahistoria, que es el fondo del mar. Bueno, esto es la intrahistoria. El pensamiento indo-afrohispánico es la intrahistoria. La espuma siempre es lo sensacionalista del noticiero, de los periódicos, de los partidos políticos. Cuando realmente empiece a aflorar eso que está en el fondo del mar, entonces la gente va a decir, bueno, esto fue un momento en el cual prosperaron las ideologías porque hubo unas circunstancias que llevaron a eso, que fue esta suplantación que se hizo del pensamiento popular, pero ahora estamos recuperándolo y eso nos está permitiendo entendernos y eso nos está permitiendo darnos cuenta de que determinadas cosas que pensamos que no servían para nada, en realidad justamente eso es la piedra fundacional del edificio. Eso que pensamos que no servía para nada, o que era la barbarie, o que había que borrarlo de la faz de la tierra, eso es la piedra fundacional del edificio. Y entonces yo me encuentro con que personas de diferente matriz ideológica encuentran cosas interesantes en el libro. Hice todo lo posible para eso, todo lo posible. Busqué un título que resonara, le traté de dar un contenido al libro que también que resonara en cada uno, independientemente de su forma de pensar. No es posible, por supuesto, conformar a todo el mundo. Ese es el tomo 1, ahora apareció el tomo 2. Pero hice todo lo posible y voy a tratar de seguir en esa línea. Sé que el mundo está dividido por ideologías, sé que hay mucho enfrentamiento, hay mucha violencia, hay muchos conflictos de intereses, pero voy a tratar de seguir en esa línea. Pues sí. Y que hay que hacer también un trabajo en equipo. Yo creo que es muy importante crear una malla de vanguardias. En este caso somos vanguardia, yo creo. Esto es una vanguardia. Una malla porque esto puede tener una posibilidad de difusión, de entrelazamiento y de difusión inmensa. No somos capaces de entrever la capacidad, la potencialidad que tenemos para difundir esto, porque las ideas buenas se difunden mucho más fácil que las malas. La gente tiende hacia el bien. Lo que pasa es que el problema es descubrir dónde está el bien. Pero la gente, por tendencia natural, busca el bien. Entonces, cuando esto se sepa, cuando esto se conozca, la gente se ilusionará. No digo que sea una nueva religión, porque la religión es precisamente el pilar que sostiene estas ideas. Independientemente de que sea creyente o no, es otro tema. Estoy hablando del fenómeno que pasó en el siglo XVI y XVII, básicamente. Ese fenómeno, independientemente de las ideas que tenemos, si seamos cristianos, ortodoxos
o budistas. Pero ese fenómeno es irrepetible, no se ha repetido y, por tanto, ilusiona, entusiasma. Lo que pasa es que no se conoce porque lo tapan. Lo tapan. Los que no quieren que se conozcan, los que han atacado ese fenómeno. Y no hace falta ponerles nombres ni títulos porque ya sabemos a quién nos referimos. La gente informada lo tapan porque el objetivo es desmantelar todo ese entramado católico que fundó aquello. Y parece mentira que haya papas, como el que ha desaparecido, con todo mi respeto hacia él, que no viera esto. O lo viera, pero no lo tomara como una cuestión fundamental, más allá de su labor social, que eso es otro tema. Pero la Iglesia no es una ONG. Puede hacer la actuación de una ONG. La Iglesia es más, es el poder que tiene para difundir los valores y el Evangelio, que ahí está todo. Insisto en que no se trata de que todos seamos creyentes, es otro tema. Eso es lo que yo considero. Pues nada, Mónica, no sé si tienes algo más que decir. Llevamos ya 1 hora y 5 minutos. Nos entusiasmamos. Sí, sí, sí. No, que el mensaje llegue y que realmente pueda provocar un cambio, porque estamos en una situación donde hay unos niveles de violencia, de sicarios que toman barrios, narcotraficantes que son vistos como el ideal de los niños. Antes los niños decían quiero ser astronauta, ahora te empiezan a decir quiero ser narcotraficante. O sea, estamos en unos niveles que de pronto ni nos imaginamos, porque uno ni se imagina, en realidad uno nunca sabe del todo, llega a saber qué es lo que está pasando. Eso uno nunca sabe del todo. Pero está pasando cosas que nos hacen completamente inviables. Entonces, ojalá este mensaje llegue, el tuyo, el mío, el de tantos otros, llegue para convertirnos en comunidades habitables, digamos. Es decir, no en lugares sórdidos, fríos, y donde uno hasta está en peligro, sino lugares habitables, cálidos, que hagan posible el desarrollo de las personas sin miedos, con libertad. Bueno, esa es una construcción colectiva. Pues gracias a la doctora Mónica Nicolillo y en fin, necesitamos a personas como Mónica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Vamos.